Tom y Jackie estaban viviendo su retiro soñado, navegando por el Pacífico con su propio yate. Sin embargo, después de varios años de tener esa pacífica vida, tomaron la decisión de establecerse definitivamente en su ciudad de origen para pasar tiempo con sus nietos. Lo que no sabían Tom y Jackie en ese momento era que al tomar esa decisión se expondrían a ser víctimas de un atroz acto cometido por un actor quien había trabajado en un exitosísimo programa de televisión. Este es el caso de Skylar de León. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que este contenido puede ser consumido en formato de podcast por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen otra cosa, y que además de fondo van a estar escuchando también el sonido de la lluvia y truenos relajantes a modo de ambientación. Ahora sí, sin nada más que agregar, empecemos. Tom y Jackie se conocieron a finales de la década de 1980 en una competencia de cocina de Chile y rápidamente hicieron clic. Tom era un ex bombero militar y supervisor de pruebas retirado. Tenía 2 hijos de un matrimonio anterior. Jackie, por otro lado, había perdido a su primer esposo en un accidente de motocicleta, y a ella la dejó con heridas que requerían el uso de una silla de ruedas. Sin embargo, las limitaciones físicas de Jackie jamás desanimaron a Tom. Él la veía más allá de eso y reconocía a esa persona apasionada y valiente que era. El amor entre ellos dos creció rápidamente, y aunque las heridas de Jackie le impedían tener hijos propios, ella adoptó a los hijos del matrimonio anterior de Tom, Ryan y Matt, y los crió como si fuesen sus propios hijos. Los niños empezaron a llamarla mamá y estaban felices de ser partes de esa nueva familia. Con el tiempo, Jackie recuperó más movilidad y parte de su independencia, y en general vinieron tiempos buenos para ellos. En el año 2002, después de años de trabajo duro y que sus hijos crecieran, Jackie y Tom tomaron la decisión de vender su casa y se compraron un yate de 55 pies llamado Bien Merecido en español. Es así como Tom y Jackie tomaron la decisión de abandonar su ciudad de Prescott, Arizona, para mudarse definitivamente a ese yate. A pesar de ser novatos en este estilo de vida en el mar, el matrimonio se adaptó rápidamente. Navegaron por toda la costa del Pacífico desde San Diego hasta el Mar de Cortés en México, deteniéndose en hermosos pueblos costeros y disfrutando de esa libertad que les daba esa vida en el mar. Mientras viajaban, trabajaban para que el barco fuera autosuficiente, equipándolo con un sistema de GPS de última generación, una guía de localización de emergencia y un convertidor de agua salada a dulce. También abastecieron el yate con meses de comida duradera, asegurándose de que siempre estuviera listo. Tom y Jackie valoraban la simplicidad de la vida en el agua, los amaneceres tranquilos y esa sensación de estar libres en el mundo. Varios años después, a pesar de su amor por la aventura, sucedió algo que los llevó a tomar la decisión de cambiar ese estilo de vida. En el año 2004, el hijo de Tom, Matt, y su esposa tuvieron su primer hijo, un niño a quien llamaron Chase. De esta forma, Tom y Jackie se convirtieron en abuelos, y esto hizo que perdieran esa pasión que tenían por la vida totalmente libre en el mar. Como abuelos primerizos, Tom y Jackie querían estar presentes en cada momento de la vida de su nieto. Los primeros pasos, los cumpleaños, la cena de los domingos, etc. Así que tomaron la decisión de vender su amado barco y comprarse nuevamente una casa en Arizona o en las cercanías de México para estar lo más cerca posible de su nieto. Obviamente Tom y Jackie en ese momento no sabían que ese sería el inicio de lo peor. Su barco les había costado originalmente $290,000 y con todas las mejoras que le habían hecho, estimaron su valor cercano a los $500,000. Ellos sabían que vender un yate de ese rango sería un poco difícil, así que esperaban poder negociar por un valor de entre $400,000 y $450,000, algo que les resultaba totalmente suficiente como para comprarse una casa cerca de su nieto. E incluso les sobraría para poder obtener un barco un poco más pequeño como para continuar con su pasión por la navegación. Poco después de poner el yate a la venta, Tom y Jackie fueron contactados por un hombre llamado Skylar de León. Skylar, cuyo nombre de nacimiento era John Julius Jacobson Jr.,
Nació el 12 de agosto de 1979 en Sun Valley, California. Sus padres, Lynette y Sean, eran una pareja joven con una relación bastante tóxica y violenta. Sean era conocido como Big Shonny y era un narcocante que no solo arrastró a Lynette a esa vida caótica que él llevaba, sino que también la introdujo en el consumo de sustancias ilícitas. Después de un tiempo de relación con este hombre, Lynette descubrió que estaba embarazada y quiso ponerle fin a ese embarazo. No obstante, Big Sean no se lo permitió. Pero no era porque él quisiera ser padre o en verdad amara a ese hijo, sino porque simplemente quería sentir que tenía el control sobre Lynette. De hecho, desde que nació parecía que Sean despreciaba a su hijo. Por ejemplo, cuando Sean Jr. usaba pañales, su padre, para retarlo, lo golpeaba con una cuchara de madera tan fuerte que la terminaba rompiendo. O sea, para que se den una idea de lo fuertes que eran los golpes. Y estamos hablando de un bebé. Sin embargo, esta violencia no fue lo único que rodeó a Sean Jr. desde su infancia, porque literalmente toda su infancia estuvo marcada por las sustancias ilícitas. Pues, como les comenté, su padre era un traficante y su madre una adicta. Ella sí se mantuvo limpia un tiempo mientras estuvo embarazada, claramente, y durante los primeros meses de vida del bebé, pero después volvió a caer en su adicción. Por su parte, Big Shonny utilizaba a estas sustancias ilícitas para mantener el control absoluto sobre su esposa y ahora madre de su hijo. Por ejemplo, cada vez que ella pensaba en dejarlo, él le daba una nueva dosis de esas sustancias o le decía que si lo dejaba, ella perdería total acceso a las mismas. Con el tiempo, Big Sean descubrió una nueva forma de ganar dinero: obligar a su esposa a participar en fiestas, ustedes ya saben de qué tipo, con sus proveedores. Después de varios años de esa vida dura, cuando Sean Jr. comenzó la escuela, Lynette tomó la decisión de dejar a su esposo. Un día simplemente tomó a su hijo, un par de cosas y se fue. Intentó obtener una orden de protección en contra de Big Sean. No obstante, antes de que la misma saliera, él descubrió en dónde se escondía su esposa y su hijo. El hombre así fue a buscar a Lynette y cuando la encontró la estranguló y la apuñaló. No obstante, ella logró defenderse y liberarse, escapando por la calle con su hijo en brazos. Si bien Big Sean fue capturado en ese momento, se le concedió la libertad de inmediato, casi bajo fianza. Y así, sin tener a dónde ir, Lynette se enfrentaba a tomar una decisión. ¿Volvía con Sean y se aguantaba ese infierno? ¿O se escapaba y se arriesgaba a que él pudiera volver a encontrarla y terminar de hacer lo que no había podido la vez anterior, es decir, matarla? Finalmente, Lynette tomó la decisión de escaparse, de arriesgarse literalmente. Intentó obtener la custodia total de su hijo a través del sistema legal, pero Big Sean estaba preparado para eso y contrató a un abogado que la terminó haciendo ver a ella ante el juez como una drogadicta y una madre inapropiada. Finalmente, la justicia tomó la decisión no solamente de no darle la custodia a Lynette de su hijo, sino de dársela a su padre, mientras que a Lynette simplemente se le permitió ver a su hijo los fines de semana y nada más. Aunque Big Sean rara vez permitía que ella lo viera, y esas pocas veces que Lynette lograba ver a su hijo, siempre lo descubría con moretones nuevos y heridas por los golpes que recibía de parte de su padre. Este abuso nunca cesó. Por ejemplo, se sabe que en un momento Sean Jr. desarrolló el hábito de morderse las uñas, y su padre, si lo pillaba haciendo esto, le apretaba los dedos con esos palillos, ¿vieron? El de los dientes, con muchísima fuerza, causándole un dolor espantoso. Y lo peor era que Sean ni siquiera podía reaccionar ante eso, porque si hacía algo como gritar o llorar, se le venían golpes mucho más fuertes. Con la ausencia de su madre y viviendo con un padre golpeador, la vida de Sean Jr. era totalmente insoportable. Y lo peor era que su padre parecía como que se las ingeniaba para hacer de la vida de su hijo un infierno cada vez más terrorífico.
Por ejemplo, cuando Sean Jr. cumplió los 8 años, su padre lo obligó a dormir en su cama para, bueno, ya saben qué, para hacer ya saben qué. También lo hacía ir a la casa de su vecino para que sucediera lo mismo ahí, o lo obligaba a disfrazarse de niña y posar, ya saben también de qué forma, para fotos que él le tomaba. Big Sean, después de separarse de su esposa, tuvo varias novias, quienes parecían saber lo que sucedía entre este hombre y su hijo, pero ninguna quiso ni siquiera intentar detenerlo o hacer algo al respecto. La única oportunidad que tuvo Sean Jr. para intentar escapar y ser feliz fue en una ocasión cuando su padre fue enviado a prisión por esto de que andaba en el tráfico de ya saben qué. En esa ocasión, Sean se fue a vivir con su madre Lynette, quien ya se había casado de nuevo y técnicamente estaba limpia, o sea, ya no consumía nada. Sin embargo, ese tiempo duró poco, ya que Big Sean salió de la cárcel rápido y fue a buscar a su hijo. Más tarde, cuando Sean Jr. era ya un adolescente, su padre encontró una nueva forma de ganar dinero con él, esta vez a través de Hollywood. Por eso lo inscribió en clases de actuación y le consiguió trabajos de publicidad para empresas como Nintendo, Hyundai y Buick. A los 14 años, incluso Sean Jr. fue un extra no acreditado en el exitoso programa de televisión llamado Power Rangers, ese famoso programa de los 90 sobre superhéroes adolescentes luchando contra el mal mediante artes marciales. Esa podría haber sido una gran oportunidad para Sean Jr. de insertarse definitivamente en la industria. Pero Big Sean, su padre, tenía cero control sobre su temperamento y maltrataba literalmente en público a su hijo ahí en los sets de Hollywood, lo que hizo que terminaran despidiendo claramente a Sean Jr. A pesar de que ya muchas personas habían visto con sus propios ojos el abuso que sufría este chico, no fue sino hasta finales de su adolescencia que los servicios de protección infantil intervinieron por fin. Cuando un trabajador social entrevistó a Sean Jr., él le compartió todo lo que había sufrido a lo largo de su vida. Pero en una siguiente entrevista, él cambió su versión. Dijo que nunca había sido golpeado y que sus heridas eran más que nada producto del entrenamiento de artes marciales que había hecho para Power Rangers. ¿Por qué cambió de una declaración a otra? Y bueno, supongo yo que claramente su padre lo amenazó o algo así. Algo bastante obvio, no obstante, el trabajador social consideró esta segunda explicación como completamente razonable y cerró el caso sin hacer nada al respecto por Sean Jr. Durante los 3 años siguientes se hicieron algunos informes, pero no se llevaron a cabo más investigaciones. Después de un tiempo apareció una persona que por fin mostró algo de preocupación por Sean Jr. Y esa persona era Lisa, una de las exnovias de Big Sean. Después de separarse de él, ella comenzó a cuidar cada tanto de Sean Jr. Y en una época cuando él empezó a faltar mucho a la escuela, incluso le organizó clases particulares y lo ayudó también a poder lograr graduarse de la secundaria. 5 meses después de su graduación, a los 20 años, Sean Jr. se enlistó en el cuerpo de marines, pero su carrera militar terminó siendo aún más corta que su carrera actoral. Duró solo 14 días. Pues después de ingresar, simplemente un día se fue y desapareció. Y con el tiempo fue dado de baja, claramente, de ese trabajo. Un tiempo después de dejar ese trabajo, Sean cambió legalmente su nombre a Skylar de León, con la esperanza de reinventarse y salir de la sombra de su padre. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nunca pudo escapar completamente. Durante los siguientes años, saltó de vivir con su padre de nuevo, después con una madrastra y con personas aleatorias que conocía en la calle. Skylar jamás tuvo problemas para conseguir trabajos. El tema era que nunca los mantenía, siempre por un motivo u otro los dejaba, o lo terminaban despidiendo. Luego, a principios del año 2002, algo quizás un poco más permanente y bueno, si se puede llamar bueno, terminó llegando a su vida. Conoció a una mujer llamada Jennifer Henderson en un chat por internet. Jennifer creció en una familia de clase media y con principios cristianos. Le iba bien en la escuela, jugaba en el equipo de softball y solía participar en viajes misioneros a Sudamérica. Su familia no era millonaria, pero estaban bastante bien y no les faltaba nada.
Después de la secundaria, los padres de Jennifer apoyaron su decisión de inscribirse en un curso de belleza para convertirse en estilista. Fue ahí más o menos cuando ella empezó a chatear con Skylar, se empezaron a llevar bien, después se encontraron por primera vez en persona y así iniciaron, digamos, una especie de relación. Cuando la misma se hizo un poco más seria, Jennifer decidió presentarle a Skylar a sus padres, quienes quedaron bastante impresionados con él. Sentían que era un chico amable, atento y profesional. Y él aparte como que decía que era un ex de la marina. Al poco tiempo, Jennifer y Skylar se casaron. Y poco después de casarse, ella quedó embarazada de su primer hija. Pero Skylar para ese momento aún no tenía un trabajo estable. Y él y su esposa con su hija vivían de las tarjetas de crédito. Un par de meses después de que naciera su hija, decidieron que en lugar de que Skylar buscara trabajo, era mejor que él se quedara en la casa para ayudarla a Jennifer con la crianza de la niña. Pero como les comenté, de esta forma no generaban absolutamente nada de dinero. Y a Jennifer le encantaba el dinero, le gustaba mucho gastar. Vivían de las tarjetas de crédito y esa era una deuda que cada vez se sumaba más y más y más y más. De esta forma la pareja pasó a estar totalmente ahogada de deudas. Finalmente tomaron la decisión de pedirle prestados $18,000 a los padres de Jennifer, prometiendo Skylar que usaría esa plata para iniciar un negocio de buceo que podría llegar a cambiar su situación financiera. De esta forma, Skylar compró una camioneta, un bote y todo el equipo que se necesitaba para hacer buceo. No obstante, jamás comenzó el negocio. Ese dinero prestado se terminó consumiendo, perdiendo totalmente, y la situación de la pareja empeoró. Sin otras opciones, Skylar tomó la decisión de inclinarse hacia el lado criminal. Consiguió un trabajo con un prestamista hipotecario y comenzó a engañar a sus compañeros. Incluso también empezó a interrumpir en sus casas y a robar dentro de las mismas. Una noche Skylar fue atrapado con las manos en la masa, digamos, y acusado de robo con armas. Después de esto él fue condenado a 1 año de prisión, pero los padres de Jennifer intervinieron para poder sacarlo de esa situación. Aceptaron pagar $2,100 al mes para que él pudiera ser liberado bajo un programa de trabajo durante la semana. De alguna forma, Skylar logró no presentarse nunca a trabajar y aún así mantenerse en el programa. No sé cómo lo hizo, pero bueno, logró hacer eso. En cambio, durante ese tiempo donde técnicamente debería estar trabajando, se la pasaba en casa con su hija u organizando nuevas estafas. En ese momento la pareja vivía en el garage de la casa de los padres de Jennifer. Claramente no habían decidido ellos irse a vivir a un garage, sino que simplemente no tenían dinero como para irse a un lugar mejor. Y la verdad que ese garage no era para nada un lugar adecuado para una familia y mucho menos para una niña, una bebé. Era un espacio muy pequeño, frío y estaba lleno de cajas, de cosas almacenadas y desorden. Apenas si había espacio suficiente para sus pertenencias y bueno, claramente mucho menos espacio para que la niña, su hija, pudiera allí, no sé, jugar, gatear, etc. Justo en ese tiempo, Jennifer descubrió, adivinen qué, que estaba embarazada de nuevo. Tomaron la decisión de tenerlo, pero claramente la situación financiera de la familia estaba totalmente por la borda. Skylar se volvió, digamos que una persona como muy resentida ante esa situación. Él sentía como que el mundo le debía algo, porque el mundo no le había dado dinero. Hasta que un día finalmente decidió hacer algo para mejorar esa espantosa situación e ideó un plan bastante macabro. El día 1 de noviembre del año 2004, Skylar contactó a Tom para expresarle su interés en comprar su yate. Después de intercambiar algunos mensajes, Tom lo invitó al barco para ver si este cumplía con sus expectativas. Durante la primera visita, Tom y su esposa Jackie le dieron a Skylar un recorrido. Le explicaron todas las características del yate y demás. Skylar les hizo las preguntas adecuadas, digamos, las preguntas normales que un comprador haría, y en ningún momento se mostró molesto por el alto precio del yate. Él afirmó que había acumulado una gran fortuna por haber sido actor infantil en Power Rangers y que había puesto a trabajar esa fortuna a través de inversiones inmobiliarias. Por ende, digamos que para él
según este cuento, el dinero no era un problema. Skylar les dijo a Tom y a Jackie que estaba queriendo como iniciar una aventura en el mar con su esposa e hijos. Pero Tom y Jackie algo sintieron, creo yo, como que presintieron que había algo extraño en Skylar. Es por eso que, siendo consciente de que estaba generando desconfianza, Skylar al día siguiente llamó a su esposa Jennifer, quien estaba embarazada en ese momento, y le dijo que lo acompañara junto con su hija a ver una vez más el barco. Esta situación pareció generarles más confianza a Tom y Jackie, como que vieron que era una familia normal, tranquila y que en verdad no tenían nada extraño. Así que el matrimonio decidió permitirle a Skylar sacar el barco para una prueba en el mar. Este sería como el último paso de todo el proceso de venta, digamos antes de generar como la transacción del dinero. Acordaron un precio de $450,000, que incluía no solamente al barco, sino todo el equipo que había dentro de él, utensilios de cocina, equipo de buceo, kayaks, etc. Para ese momento Tom y Jackie estaban prácticamente seguros de que iban a lograr finalmente vender su adorado yate. El día 11 de noviembre organizaron una fiesta de despedida al bordo del barco, con 2 de sus compañeros de navegación y también junto al hermano de Tom llamado Jim. Fueron hasta la isla Catalina y ahí levantaron sus copas y brindaron por el barco y por todos los lindos recuerdos que tenían de él. Durante esa fiesta de despedida, Tom y Jackie se mostraron muy emocionados por cómo sería a partir de ahora su vida, porque estaban en verdad muy contentos de poder compartirla junto a su nuevo nieto. Durante esa fiesta, Skylar los llamó y les dijo que podrían hacer la transacción final del dinero el día 15 de ese mes. Pero justamente ese mismo día algo muy extraño sucedió. Tom y Jackie siempre estaban en contacto con sus amigos y familiares, pero ese día que se iba a hacer la venta oficial del barco, sorprendentemente ninguno de ellos se comunicó con nadie. A Jim, el hermano de Tom, esto le pareció extraño, pero creyó que quizás estaban simplemente como ocupados con la venta y que por eso no se estaban comunicando. Sin embargo, como él era un ex policía, tenía como cierto presentimiento de que algo no andaba bien. Después de varios intentos fallidos por contactarlos, Jim llamó a Tricia, quien era quien se encargaba de varios asuntos de la pareja mientras ellos estaban en el mar. Ella le comentó que también había estado intentando ponerse en contacto con ellos, pero tampoco lo había logrado. Es por esto que Jim entonces se comunicó con el hijo de Tom, Ryan, pero este le dijo que tampoco había oído nada de sus padres últimamente. Esto era en verdad muy extraño, pues Tom y Jackie no solamente eran personas que siempre se mantenían en comunicación, sino que habían aumentado estos comportamientos desde que había nacido su nieto. Solían llamar a su hijo varias veces al día para simplemente escuchar los primeros ruiditos o risas del bebé. Los familiares de Tom y Jackie ante esta ausencia intentaron mantenerse optimistas, creyendo que por ahí ellos estaban muy emocionados con la venta del barco, intentando buscar una nueva casa y demás, y que por eso habían medio que desaparecido. Sin embargo, como les conté, todos en el fondo sabían que algo no andaba bien. Después de varios intentos más por mandarles mensajes sin obtener respuestas, los familiares de Tom y Jackie googlearon, intentaron buscar a esta supuesta persona que les había comprado el yate. Así que pusieron en Google Skylar de León y también Power Rangers. Y su búsqueda claramente no arrojó nada, porque recordemos que Skylar no solamente se había cambiado el nombre del que tenía cuando hizo en Power Rangers, sino que también fue muy esporádica su aparición. Por lo tanto, era poco probable que apareciese en Google. Después de esto, ya todos los familiares empezaron en verdad a preocuparse. Acordaron que si no oían nada sobre Jackie ni Tom para el Día de Acción de Gracias, los reportarían como desaparecidos. Pero antes de eso, Jim tomó la decisión de dirigirse a Newport Beach, donde solía estar el yate amarrado, como para ver si tenía la suerte de que estén ahí. Cuando llegó, encontró el barco exactamente donde siempre solía estar, pero algo parecía mal. Tom y Jackie eran muy cuidadosos con el mantenimiento de su yate.
Sin embargo, cuando Jim se acercó al muelle, notó que la funda verde que ellos solían usar para proteger al barco del mal clima y demás, había sido atada incorrectamente. Además, una toalla sucia se encontraba colgando de una de las ventanas, algo que Tom nunca habría permitido. Jim entonces ingresó al barco, pero no encontró señales de que algo estuviera fuera de lugar en el interior. No obstante, se dio cuenta de que la cerradura del barco era distinta a la que tenía antes. Como que esto parecía indicar que el barco efectivamente había cambiado de dueño, es decir, que Tom y Jackie habían concluido la venta del mismo. Pero había una cosa que no tenía sentido. Años antes, el hermano de Tom, Jim, le había regalado una tabla de surf hecha a mano, algo que Tom consideraba como uno de sus objetos más preciados. Y la tabla estaba ahí, en el interior del barco todavía. Y Jim sabía que Tom jamás se la habría olvidado o se la habría dejado ahí, si el barco habría sido vendido y cambiado de dueño. Un poco preocupado, Jim dejó una nota en la cabina del barco diciendo que estaba buscando a su hermano y pidiéndole al nuevo propietario que se pusiera en contacto con él. Durante este mismo tiempo, Skylar y Jennifer le compartieron una emocionante noticia a sus padres. Les dijeron que Skylar acababa de terminar los trámites para comprarse un barco nuevo para que él, su esposa e hijos vivieran y trabajaran a bordo. Lo extraño fue que los padres de Jennifer no se cuestionaron esta situación. Digo, sabiendo que ni su hija ni su yerno tenían plata ni para vivir, es extraño pensar que no se hubieran cuestionado el hecho de que Skylar saliese de la nada con la noticia de que se había comprado un barco. O sea, es como medio mucho. Pero bueno, no sé qué pasó, que los padres de Jennifer no se lo plantearon ni por un segundo de que esto era bastante extraño. Skylar llevó a sus suegros a conocer y a navegar en su nuevo barco. Y ahí fue cuando el padre de Jennifer se quedó impresionado por el tamaño del mismo. Y finalmente comenzó a preguntarse de dónde había sacado Skylar el dinero como para comprarse semejante yate. Cuando les preguntó al respecto, Skylar y Jennifer aseguraron que el barco les había sido entregado por un hombre que le debía a Skylar dinero por su anterior involucramiento en el tráfico de Y el padre de Jennifer terminó aceptando esta explicación sin cuestionarla demasiado. Un par de días después, Skylar y Jennifer volvieron a invitar a los padres de esta última a otro viaje en el barco. Y esta vez los padres notaron lo emocionada que estaba Jennifer por esta nueva vida que estaba teniendo en el mar. Parecía que ese era un nuevo inicio muy emocionante para la vida de la pareja y de sus hijos. Al día siguiente, Skylar y Jennifer le pidieron a los padres de esta última también que los acompañasen a hacer algunos trámites que tenían pendientes de la transacción del barco. Fueron hasta un banco y allí solicitaron hacer un retiro de dinero de las cuentas bancarias de Tom y Jackie. Cuando en el banco les pidieron algún tipo de autorización para hacer esto, Skylar presentó un poder notarial general que aparentemente le concedía a él acceso completo a todas las cuentas de la pareja. El documento estaba efectivamente firmado y tenía las huellas dactilares de Tom y Jackie. Después de esto, Jim, el hermano de Tom, logró ponerse en contacto con Skylar y le preguntó si sabía algo de Tom y de su esposa Jackie. Skylar le contó que después de haber hecho todas las transacciones del barco, de las cuentas bancarias y demás, se habían subido a su auto y directamente se habían ido a algún lugar desconocido. Después Jim le preguntó a Skylar por qué las pertenencias de Tom y su esposa se encontraban aún en el barco. Y Jennifer explicó que habían acordado que las cosas quedarían allí hasta que el matrimonio consiguiera una nueva casa para mudarse. No obstante, Jim no se quedó para nada convencido con todas estas explicaciones. La realidad era que Tom y Jackie se habían desvanecido como un fantasma, y jamás después de la venta del barco se habían vuelto a poner en contacto con absolutamente nadie, ni siquiera para preguntar por su nieto. Es por eso que Jim comenzó a sospechar de que Skylar y Jennifer sabían más de lo que estaban contando.
Jim se puso en contacto con la policía y pidió que fueran a investigar el yate. No obstante, después de registrarlo, los investigadores no encontraron ningún tipo de pista sobre el paradero de Tom y Jackie. Aunque sí lograron descubrir que existía un sujeto quien había sido testigo del momento en el cual se hizo la venta definitiva del barco. Este hombre era Alonzo Machain. Cuando los investigadores se pusieron en contacto con él, Alonzo respaldó la historia de Skylar. Dijo que él había estado allí en el barco cuando se hizo la prueba final del mismo y en el momento en el cual se firmaron todos los documentos legales que confirmaban la venta del yate. Según Alonzo, también Tom y Jackie habían tomado el dinero del barco, se habían subido a su auto y habían desaparecido. Los investigadores entonces decidieron dejarlo ir a Alonzo, no obstante, unos días después intentaron ponerse en contacto de nuevo con él. Y ahí descubrieron que este sujeto había desaparecido también. Según su familia, Alonzo se había ido a México por motivos desconocidos. Para ese momento ya habían pasado 90 días sin noticias de Tom y Jackie. Sus seres queridos ya en verdad estaban temiendo lo peor, sin saber exactamente a qué se estaban enfrentando. En marzo de 2005, Alonzo reapareció. Volvió a los Estados Unidos y solicitó hablar con los investigadores. Y fue sorprendente esta situación porque Alonzo dijo que había mentido la vez anterior para encubrir a Skylar. Comenzó explicando que él conocía a Skylar porque había trabajado como vigilante en una prisión en donde él había estado detenido. Y fue allí cuando los dos se hicieron amigos cercanos. Alonzo también contó que después de que liberaron a Skylar, ambos se mantuvieron en contacto y tuvieron varios encuentros. El hombre contó también que Skylar siempre estaba como ideando planes para ganar muchísimo dinero. Y fue en septiembre del año 2024 cuando Skylar le mencionó su plan para quedarse con el yate de Tom y Jackie. Fue el día justamente 15 de noviembre cuando se iba a hacer la transacción final para la venta del barco, cuando Skylar puso en marcha ese plan. Antes de ese día, Skylar llevó a Alonzo a comprar 2 inmovilizadores y 2 pares de esposas. No obstante, Skylar se dio cuenta de que para concretar el plan iban a necesitar a un tercer hombre. Así que le pidió ayuda, adivinen a quién, a su padre, Big John. Pero él rechazó la propuesta. En su lugar, Skylar se contactó con un hombre del cual no se sabía su verdadero nombre. Se lo conocía más que nada como CJ o JT. El día 14 de noviembre, es decir, el día anterior a la prueba final del barco y donde se haría la venta del mismo, Skylar le contó en detalle el plan que tenía a sus cómplices, Alonzo y a este CJ. Dijo que para poder hacerse del barco tenían que deshacerse por completo, claramente, de Tom y de Jackie, y que lo mejor sería desecharlos en el mar. El plan que tenía Skylar era sencillo. Inmovilizarían en primero a Tom y Jackie y los forzarían a firmar varios documentos de poder legal que transferirían el control total de todas las cuentas bancarias a Skylar. Alonzo contó que incluso fue él mismo quien preparó todos los documentos para que Tom y Jackie firmasen. Así, tal como estaba planeado, Alonzo, Skylar y CJ se encontraron con Tom y Jackie en el muelle el día 15 de noviembre. Skylar presentó a CJ como su contador, diciendo que él estaba allí como para asegurarse de que el barco fuera en verdad una inversión rentable. Una vez a bordo todos, Skylar encendió el barco y le puso marcha hacia el mar como para hacer la prueba final antes de comprarlo. Cuando estuvieron ya lo suficientemente lejos de la costa, Skylar se puso un traje de buceo diciendo que necesitaba revisar el casco. Mientras tanto, CJ le dijo a Jackie que se sentía un poco mareado y le preguntó si podía ir a descansar a la cabina. Después, cuando Skylar regresó, también fue hasta la cabina para cambiarse su traje de buceo, pero le pidió a Tom que lo acompañara para tener allí una conversación privada. Mientras Alonzo mantenía ocupada a Jackie, CJ y Skylar usaron un inmovilizador para asfixiar a Tom. Él intentó resistirse, pero era uno solo en contra de 2 hombres, así que no logró hacerlo. Jackie, al notar esto, intentó alejarse de Alonzo,
pero él la agarró, la esposó y la puso al lado de su esposo. Después Skylar utilizó una cinta para vendarle los ojos a la pareja y taparles la boca. Así durante horas Tom y Jackie permanecieron completamente atados y sin poder ver nada. Cuando cayó la noche, Skylar tomó a Jackie y se la llevó hacia la parte de arriba del barco. Allí le quitó la cinta de la cara y le puso los documentos para que ella firmase, todos esos documentos que básicamente le entregaban el poder total de sus cuentas bancarias a Skylar. El hombre le dijo que si ella firmaba, la iba a dejar ir, tanto a ella como a su esposo. Y después Skylar hizo exactamente lo mismo con Tom. Lo llevó hasta la parte de arriba, le dijo todo esto y le pidió que firmara los documentos. Los dos, tanto Tom como Jackie, claramente, sabiendo que corría riesgo su vida, firmaron todo lo que Skylar les pidió. Pero claramente él no tenía la intención de dejar ir a Tom y a Jackie. Una vez que firmaron los papeles, los llevó a la parte trasera del barco para concluir su plan. Allí utilizó una cuerda para amarrar a Tom y Jackie a un ancla. Y después simplemente abrió la barandilla trasera y tiró el ancla al agua. De esta forma, en tan solo cuestión de minutos, la pareja fue arrastrada a las profundidades del agua. Después de deshacerse de Tom y Jackie, Skylar le ordenó a sus cómplices que eliminaran cualquier tipo de prueba o evidencia de lo que habían hecho. Tiraron por la borda todo lo que pudiera llegar a involucrarlos con el crimen, incluidos los inmovilizadores, las esposas y la ropa que habían usado ese día. Después de hecho esto, iniciaron el camino de regreso a la costa. Mientras volvían, Skylar llamó 2 veces a Jennifer, su esposa, para contarle que el plan había salido a la perfección. Porque sí, Jennifer estaba totalmente al tanto de lo que iba a hacer su esposo ese día. Cuando llegaron al muelle, los 3 criminales tomaron caminos separados y cada uno volvió a sus casas. Durante las siguientes semanas continuaron con sus vidas como si nada hubiera pasado. Y ya sabemos claramente todo lo que hizo Skylar, que fue a contarle a sus suegros, que se mudó con su esposa y su hijo al barco, etcétera, etcétera. Los investigadores, después de escuchar toda la declaración de Alonso, se pusieron manos a la obra para encontrar a este tercer sujeto de apodo CJ. Consultaron con pandilleros locales y así finalmente lograron identificarlo como John Fitzgerald Kennedy. Este hombre era miembro de los Long Beach Crazy Crips, banda que tiene un extenso historial criminal, que incluyen cargos de y varios delitos violentos. Sin embargo, en los últimos años, al parecer, CJ había cambiado su estilo de vida. Era padre de 3 hijos y trabajaba como contratista para una unidad de intervención comunitaria que ayudaba a los jóvenes en riesgo a evitar el crimen. Y también era un trabajador regular de la iglesia. Incluso estaba a punto de convertirse en ministro. En verdad, al parecer había cambiado su vida y había iniciado un camino totalmente alejado de la ilegalidad. Sin embargo, cuando se le apareció a Skylar con la promesa de hacerse de varios dólares, de varios miles de dólares, de forma bastante rápida con su plan, CJ se tentó bastante y terminó aceptando la propuesta, esa espantosa propuesta. Después de todo esto, los 3 hombres fueron arrestados: Alonso, CJ y Skylar. Durante ese tiempo, Jennifer apoyó totalmente a su esposo Skylar, visitándolo regularmente en la prisión y a menudo llevando a sus hijos para que los viera. Intercambiaron más de 2.300 cartas escritas a mano, todas ellas llenas de detalles sobre el plan que habían ideado para el crimen y cómo había sido la muerte de Tom y Jackie. En estas cartas, Skylar daba a entender que jamás había sentido ni un gramo de remordimiento por lo que había hecho. Ahora, no se crean que Jennifer zafó de toda esta situación. Ella, al ser consciente del plan que tenía su esposo por más de no haber participado, se había convertido en cómplice de ese plan. Y ella también terminó siendo acusada por el crimen. Incluso Jennifer fue la primera en ser llevada a juicio en noviembre del año 2006. Su defensa la describió como una mujer cristiana devota que había sido totalmente manipulada por su esposo Skylar. Afirmó que ella, temiendo por su vida, había terminado aceptando sus planes. Aunque insistió que ella sabía que su esposo iba a robar el barco, no era consciente de que iba a quitarles la vida a Tom y a Jackie.
A pesar de sus afirmaciones, la acusación presentó pruebas contundentes de que Jennifer había estado profundamente involucrada en cada fase del crimen, desde la planificación hasta la ejecución y su posterior encubrimiento. Los registros telefónicos después develaron que ella y Skylar estuvieron en contacto constante mientras se cometía el hecho, llegando a intercambiar hasta 100 llamadas en ese mismo día. Después de una semana de testimonios y solo 4 horas de deliberación, Jennifer fue encontrada culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Posteriormente ella apeló alegando que había tenido una representación legal insuficiente, pero sus quejas fueron desestimadas. En octubre del año 2007 fue condenada a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Skylar no comenzó hasta octubre del año 2008, 4 años después de los crímenes. Los fiscales querían buscar la pena de muerte para él. Y sorprendentemente el equipo de defensa de Skylar no buscó quitarle la responsabilidad del hecho. Supongo porque eran conscientes de que había demasiadas pruebas en su contra. En su lugar argumentaron que, aunque Skylar era responsable de los asesinatos, no merecía la pena de muerte. Digamos, Skylar estaba tan en el horno que la defensa no vio mejor opción que simplemente no buscar la pena de muerte, no intentar que su cliente fuera encontrado inocente. Para intentar llegar a este objetivo, la defensa presentó a Skylar como un hombre que había sufrido de abusos continuos a lo largo de su niñez, especialmente por parte de su padre. Afirmaron que todos esos años de abuso de diferentes tipos habían dejado a Skylar psicológicamente dañado e incapaz de tomar decisiones morales. La defensa al hacer eso buscaba humanizar un poco más a Skylar y cambiar un poco el enfoque de por qué y cómo había actuado durante el crimen, haciendo ver que él había hecho ese acto por todo lo que había sufrido, no podía distinguir muy bien entre el bien y el mal, y no por el simple hecho de obtener una gran fortuna al cometer el crimen. La acusación, sin embargo, respondió que los crímenes de Skylar fueron impulsados justamente por su codicia y no por el trauma. Él y Jennifer se estaban ahogando en deudas y no querían renunciar a tener un estilo de vida lujoso. Ellos siempre habían querido tener muchas cosas lujosas sin tener que trabajar para conseguirlo. Y aquí surgió algo nuevo, pues había un cierto factor que estaba supuestamente influyendo en la lógica de Skylar. Al parecer, desde su juventud, él había expresado una cierta incomodidad por su identidad de género. Le había dicho a Jennifer que él había nacido intersexual. Después afirmó que le habían diagnosticado cáncer uterino y que según él requería una cirugía de reasignación de género para curarse de ese cáncer. Todo bastante extraño, pero bueno. Jennifer le creyó todo esto y apoyó a que su esposo se sometiera a ese supuesto procedimiento médico. Sin embargo, esa cirugía era costosa y claramente ellos no tenían el dinero para pagarla. Solo semanas antes de los crímenes, Skylar se había reunido con los médicos para discutir esa operación. Estableció una fecha y pagó un depósito para la misma. Además le dijo al médico que pronto le iba a pagar por el total de la operación, claramente porque ya sabía lo que iba a hacer. Y digamos que después de los crímenes y de ser arrestado y demás, Skylar empezó como su transición, digamos. Y durante los días de su juicio, él fue apareciéndose cada vez luciendo más femenino, digamos. E incluso expresó su deseo de ser trasladado a una prisión de mujeres. Pocos días después de que comenzaran justamente todos estos procedimientos, Skylar fue encontrado sangrando en su celda después de haber intentado amputarse sus genitales de hombre. Sin embargo, después de hacer una revisión a sus registros médicos, no se encontró evidencia de que él hubiera nacido intersexual o que alguna vez hubiera sido diagnosticado con algún tipo de cáncer. Así, después de un mes de declaraciones e investigaciones, Skylar de León fue condenado por 3 cargos de asesinato en primer grado, con condiciones especiales de beneficio económico y múltiples víctimas. Un mes después, el jurado recomendó la pena de muerte para él, y en abril del año 2009, Skylar de León fue oficialmente condenado a muerte. Por su parte, John Fitzgerald Kennedy también fue encontrado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y de igual manera recibió la pena de muerte. Alonso se declaró culpable de homicidio voluntario, secuestro y robo, recibiendo así una sentencia de 20 años y 4 meses de prisión. Hubo otra persona también que recibió una condena en todo este caso y es
el hombre que presentó a Skylar a Jay-Z. Él mismo, por este hecho, fue condenado a pasar 1 año en prisión. De esta forma se da fin a una historia totalmente triste y espantosa en donde un niño que tenía en verdad todas las posibilidades y condiciones de crecer, de hacer en verdad una carrera en Hollywood, terminó de esta manera, recibiendo la pena de muerte. Obviamente que él sí fue una víctima de niño de todos los abusos que sufrió, pero de igual manera nada le va a quitar la responsabilidad que tuvo después de adulto al tomar la espantosa decisión de hacerle eso horrible y llevándose a un montón de personas consigo porque en este caso no tenemos un condenado, sino que tenemos un total de 5 condenados con diferentes condenas, pero condenados al fin y al cabo. Podemos decir entonces que Tom y Jackie tuvieron justicia y es una historia de verdad sumamente triste por cualquier lugar desde donde se la mire. El domingo 31 de marzo de 2019, la policía de Miami recibió el aviso de que un incidente cercano al aeropuerto había tenido lugar. Allí, al parecer, había sucedido un enfrentamiento entre 2 hombres, y uno de ellos era un famoso actor. La policía y los equipos de emergencia llegaron al lugar rápidamente, y ahí se encontraron con un sujeto llamado Juan Hernández, de 63 años, tendido en el suelo con una grave lesión en la cabeza. El hombre fue llevado de inmediato al hospital en estado crítico. Su auto estaba estacionado cerca, lo que indicaba que al parecer Hernández se había salido del vehículo para enfrentarse con otro conductor. Y este otro sujeto, después del enfrentamiento, al parecer se había vuelto a subir a su auto y se había alejado por completo del lugar. 2 testigos presenciales del hecho hablaron con la policía y describieron a este otro conductor como un hombre joven, alto y de tez morena. Estos testigos además describieron que un auto color rojo con varios pasajeros dentro se había detenido en el semáforo frente al vehículo de Hernández. Tanto el conductor como el hombre que se encontraba en el asiento del pasajero salieron del auto y participaron en una breve discusión verbal con Hernández. Esta discusión se fue volviendo cada vez más intensa hasta que uno de los sujetos golpeó a Hernández, derrapándolo hacia atrás y provocando que se cayera al suelo. Uno de estos testigos, con mucha viveza, logró fotografiar la patente de este segundo auto involucrado en el incidente. Y así los oficiales lograron identificar al propietario del mismo. Este era un hombre llamado Lucas Delfino. Al ser interrogado, Delfino admitió que él estaba conduciendo efectivamente el auto ese día, pero dijo que la persona quien realmente agredió a Hernández era un familiar de él, quien se encontraba en el asiento del acompañante efectivamente, junto a toda su familia que iban en el asiento de atrás, con el objetivo de llegar al Aeropuerto Internacional de Miami para tomar un vuelo hacia México. Después, los investigadores descubrieron que ese familiar que mencionaba Lucas Delfino como el agresor era específicamente su cuñado. Pero no era una persona cualquiera, era un famoso actor de telenovelas mexicanas de 32 años, llamado Pablo Lyle. Pablo Lyle era una estrella en ascenso. Había construido una exitosa carrera destacándose en dramas de habla hispana, también conocidos como las famosas telenovelas. En el año 2015 fue nombrado como uno de los 50 más bellos de la revista People en español. Para el 2019, Pablo estaba haciendo la transición de trabajar en telenovelas a producciones de mayor escala y también películas. Ese año obtuvo el papel principal en la serie en español de Netflix llamada Yankee, interpretando a Malcolm Murray, un joven empresario de Arizona que, mientras huye de la policía, cruza la frontera hacia México y queda atrapado en el tráfico de sustancias ilícitas. No solamente Pablo estaba siendo muy exitoso en su carrera como actor, sino que también le estaba yendo muy bien en su vida personal. Se encontraba felizmente casado con su esposa y era un orgulloso padre de 2 hermosos hijos. La esposa de Pablo, Ana, era una influencer de redes sociales, podcaster y empresaria. Los dos tenían una historia de amor innegable. Se conocieron y se enamoraron cuando eran tan solo adolescentes. En aquel entonces Ana tenía 14 y Pablo 16. No obstante, como la gran mayoría de las relaciones de pareja de la adolescencia, ellos no duraron. Terminaron siendo jóvenes, pero se reencontraron 8 años después.
y ahí reavivaron su relación. Se casaron en el año 2011 y al poco tiempo tuvieron a su primer hijo, Mauro. Para ese entonces, Ana tenía ya una hija de una relación anterior llamada Aranza, pero los cuatro formaron una hermosa nueva familia. La vida de ellos parecía literalmente perfecta. Pero, como ya vimos en varias ocasiones, esa felicidad puede terminarse en tan solo un abrir y cerrar de ojos. La policía sabía que Pablo Lyle tenía pensado viajar hacia México. Por lo tanto, la policía se apresuró para ir al aeropuerto de Miami con el objetivo de asegurarse de que Pablo no pudiera abandonar el país. Los oficiales encontraron a Pablo Lyle en la puerta justo de embarque y lo arrestaron. Hasta ese momento, Pablo podía llegar a ser acusado por una agresión. No obstante, tristemente, los informes médicos indicaron que Juan Hernández, la víctima que se encontraba en el hospital, probablemente estaba con muerte cerebral. Y la muerte cerebral suele considerarse como irreversible. Digamos, por más de que el cuerpo está haciendo una serie de funciones vitales, ya la persona, la conciencia, digamos, de esa persona ya no está más. Entonces es como si estuviera prácticamente muerto, no hay mucho más por hacer. Esto complicaba muchísimo más claramente la situación de Pablo Lyle, puesto que ahora podría ser tranquilamente acusado de asesinato. Durante el interrogatorio en la comisaría, Lyle afirmó que Hernández había sido el agresor inicial. Describió cómo el hombre de 63 años había salido de su vehículo aquel día gritando, maldiciendo y golpeando el capó del vehículo de Delfino. Lyle intentó quedar él mismo como la víctima, intentando hacer creer a todos que él había atacado a Hernández con el objetivo de defenderse. Pero las cámaras de seguridad terminarían mostrando otra cosa. Las cámaras de vigilancia y los testimonios también de diferentes testigos habían mostrado que Lucas Delfino, el cuñado de Pablo y conductor del vehículo, aquel día había tomado por error la salida equivocada del Aeropuerto Internacional de Miami. Dentro del vehículo en ese momento se encontraban Delfino como conductor, como les dije, Pablo Lyle, el actor, y su cuñado en el asiento del acompañante, y en el asiento trasero estaban Ana, la esposa de Pablo, y sus 2 hijos. Mientras intentaba corregir su error, es decir, de haber salido por la salida equivocada del aeropuerto, Delfino como que le paró la salida a otro conductor, quien era claramente Juan Hernández. Esto aparentemente enfureció muchísimo a Juan, quien salió de su vehículo y se acercó a la ventana del auto de Delfino, gritándole e insultándolo. Delfino salió de su vehículo respondiéndole a Hernández por esa agresión. Ahí es cuando la situación se empieza a volver un poco caótica. El auto comenzó como a deslizarse. En ese instante Pablo Lyle, que se encontraba en el asiento del acompañante, recordemos, intentó frenarlo pero no lo consiguió. Salió del auto como para intentar controlar un poco la situación mientras se estaba desarrollando como esta discusión entre Delfino y Hernández. En ese momento, entonces, Delfino vuelve a su auto como para ponerle un freno y Pablo corre hacia Hernández y lo golpea en la cara. En ese instante, Juan Hernández se desplomó en el asfalto, sufriendo una fractura en el cráneo del lado derecho de su cabeza y un sangrado interno, que lo llevarían después a sufrir de una muerte cerebral. 4 días después, los familiares de Juan Hernández decidieron desconectarlo de la máquina que lo mantenía con vida, pues ya sabemos que lamentablemente su situación era irreversible. De esta forma, el hombre fue declarado muerto en el Jackson Memorial Hospital. Juan Hernández había dejado atrás a su hijo mayor y a su pareja de toda su vida. Su familia se gastó todos los ahorros que tenían en los gastos de su funeral. Su esposa le dijo a la prensa que ahora no sabía qué iba a hacer ella sin él y que lo único que buscaba era que se hiciera justicia. Pablo Lyle fue oficialmente acusado de asesinato. Su equipo de defensa de inmediato argumentó que él había actuado bajo defensa propia, temiendo por la seguridad de su familia. Porque recordemos que tanto su esposa como sus hijos se encontraban en el asiento trasero del auto de Delfino. La defensa dijo que Pablo simplemente había visto que Hernández se había presentado como un sujeto violento, que golpeaba el auto, que insultaba,
y que en ese instante simplemente temió tanto por la seguridad de su familia que tomó esa decisión tan impulsiva de golpearlo en la cara a Hernández. Lo único que el señor Lyle sabía del señor Hernández era que era un lunático, golpeando el vehículo y siendo agresivo, comentó su abogado. Después de que Pablo fuera arrestado, su esposa Ana se mantuvo a su lado durante todo el proceso judicial. Inicialmente Pablo fue liberado bajo fianza por $50,000 y puesto bajo arresto domiciliario en Miami. Le agregaron además claramente un dispositivo electrónico en el tobillo que controlaba que él cumpliera esa prisión domiciliaria mientras avanzaban los demás procedimientos judiciales. Su equipo legal después solicitó a la justicia permiso para que él pudiera volverse a México con el objetivo de continuar trabajando, porque recordemos que él actuaba pero en telenovelas en México. Debe permitírsele regresar, ya que es inocente, argumentó su abogado. Ha demostrado responsabilidad ante este tribunal. Han pasado 10 meses ya en los que Pablo no ha podido trabajar para sustentar a su familia. La acusación se opuso claramente a este pedido porque era como dejar a una persona que estaba en espera de juicio abandonar el país, y por lo tanto le sería muy fácil poder escapar y evadir a la justicia. No obstante, su abogado dijo que como Pablo era una celebridad prácticamente internacional, no iba a poder esconderse fácilmente en ningún lugar. Además, México tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, lo que significaba que si él huía y era después arrestado, debería enfrentar cargos adicionales por eso. Una de las primeras estrategias legales que utilizó la defensa de Pablo fue buscar el desistimiento del caso bajo la ley Stand Your Ground de Florida, que permite a las personas usar la fuerza de manera justificada si están temiendo razonablemente por su vida. En agosto de 2019, entonces, Pablo Lyle se presentó e intentó explicar su situación y que había actuado por miedo a la seguridad de su familia. Durante este testimonio, Pablo comentó que empezó a escuchar fuertes golpes hacia la ventana, seguido de gritos y maldiciones que venían de Hernández. Describió cómo él se acercó agresivamente al vehículo, gritando cosas como «eres idiota», «estás loco» y cosas así. Pablo afirmó que tanto él y su familia se asustaron muchísimo ante esa situación de enfrentamiento repentino. Después, Pablo contó cómo Delfino salió del auto, lo que hizo que la situación se volviera aún más tensa porque los dos hombres se pusieron a seguir discutiendo. Preocupado por la seguridad de su familia, Pablo dijo que intentó intervenir, pero al mismo tiempo tenía esta situación del que el auto se les iba, y así se empezó a volver para él una situación muy caótica. Al final de su testimonio, Pablo insistió en que tomó esa decisión fatal de salirse del auto y golpear a Hernández, impulsado por el miedo y el instinto de proteger a su familia. Por su parte, Ana, la esposa de Pablo, también testificó en la corte. Y ella también describió lo que sucedió aquel día en el auto. Dijo que Juan Hernández efectivamente golpeaba fuertemente el vehículo, y que uno de los hijos de Pablo y Ana se asustó tanto ante esto que se aferró a su madre, mientras que el otro se acurrucó en el asiento. Ana también recordó que cuando Pablo salió del auto, Juan Hernández seguía gritando insultos y actuando de forma muy agresiva. No obstante, los fiscales cuestionaron el testimonio de Ana, encontrando varias inconsistencias en su declaración. El juicio hacia Pablo fue pospuesto en varias ocasiones, hasta que finalmente comenzó en otoño del año 2022. Si era encontrado culpable, Pablo podría llegar a ser condenado hasta 15 años de prisión. La prueba más irrefutable que presentó la fiscalía durante el juicio fue el video de una de las cámaras de seguridad que captó directamente el incidente. Además, una testigo llamada María Rizzo, que observó toda la pelea, declaró durante el juicio. Ella dijo que no vio a Juan Hernández hacer absolutamente nada violento antes de que Pablo lo golpeara. Otra testigo llamada Jessica corroboró este relato, diciendo que Juan gritó por misericordia antes de recibir el golpe fatal. Lo escuché gritar, no, por favor, no me hagas daño. Y mientras lo hacía, levantó sus manos para bloquear el golpe, comentó esta testigo. Pablo Lyle, por su parte, no testificó en su juicio, a diferencia de como lo había hecho en las anteriores audiencias. Pero sí lo hizo su esposa Ana, quien se convirtió en un testigo clave para la defensa, repitiendo exactamente el mismo relato que había dado desde el principio. Después de 5 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto y comentaron que encontraban a Pablo Lyle culpable de homicidio pero involuntario.
Al escuchar el veredicto, la pareja de Juan Hernández Mercedes se derrumbó en lágrimas. Sentía que al menos algo de justicia se iba a hacer por su esposo. La lectura de la sentencia para Pablo quedó fijada para principios de febrero del año 2023. Ese día en la corte, antes de que le dijeran cuál iba a ser justamente su sentencia definitiva, Pablo habló largo y tendido y se disculpó con la familia de Juan Hernández, tanto en inglés como en español. Solo puedo imaginar el dolor de perder a alguien que amas, a alguien tan importante, especialmente en una situación como esta. Rezo para que hoy se les brinde algo de consuelo y que pase lo que pase en esta sala, puedan irse con algo de paz en sus corazones, dijo Pablo. Juan Hernández perdió la vida por algo que yo hice. Eso es algo que llevo conmigo todas las noches cuando me voy a dormir y todas las mañanas cuando me despierto. Nunca quise que esto sucediera. Nunca, ni en mis peores pesadillas, pude haber imaginado algo así. Que se pudiera perder una vida, que tantas otras personas pudieran verse tan drásticamente afectadas, todo en cuestión de segundos. Dijo también. Por otro lado, Pablo también describió que ese día simplemente temió enormemente por la seguridad de su familia. Según comentó, él sintió que podía llegar a perderlos quizás ese día en cualquier momento. Pensó que Juan quizás podría llegar a sacar un arma o algo así, y que por esto simplemente actuó instintivamente por defensa y lo golpeó. Finalmente, Pablo Lyle fue condenado a 5 años en la prisión estatal de Florida, con 8 años adicionales de libertad condicional. Además, se le ordenó tomar clases de reconciliación y manejo de la ira. Si muestra buen comportamiento, puede llegar a ser liberado antes de diciembre del año 2026. Desde su condena, el hijo de Juan Hernández, la víctima y Mercedes, su esposa, han presentado una demanda civil contra Pablo Lyle, buscando una compensación económica por los costos del funeral, y también solicitaron apoyo psicológico. Pablo, después de la condena, despidió a su equipo legal original. Por lo tanto, cuando le llegó esta demanda, se encontraba sin representación para luchar contra la misma. Por su parte, Ana se dice que quiso e intentó divorciarse de su esposo Pablo antes de su sentencia, mientras él pasaba por su juicio y todo el proceso. Incluso durante ese tiempo se comenta que hizo un podcast presentándose ya como una madre soltera. No obstante, al final tomó la decisión de seguir apoyando a Pablo hasta después de su sentencia. Después de la misma, ella volvió a México con sus hijos y continuó con su vida, mientras Pablo claramente se quedó en Miami cumpliendo su condena. Este caso nos demuestra claramente cómo en tan solo un segundo se pueden destruir varias vidas, les diría. Por un lado, la de Hernández, quien recibió el golpe y terminó falleciendo. Y por otro lado, la vida en un punto, digamos la carrera de Pablo Lyle, que literalmente estaba en su mejor momento, era un actor en total ascenso. Si bien fue condenado a tan solo 5 años de prisión, dudo mucho que cuando salga pueda retomar esa carrera. Va a ser muy difícil que lo vuelvan a contratar, creo yo. No sé, habría que ver qué pasa. Me enteré yo de la existencia de este caso porque la verdad no lo conocía a través de un youtuber que se llama Shemka, un preso en el mundo real, porque es literalmente un preso en Estados Unidos que hace videos desde la prisión, que es muy conocido, seguramente lo conocen, pero bueno, yo la verdad no lo conocía, o sea, lo había visto en las miniaturas y eso, pero nunca como que me había puesto a ver los videos, y la verdad que tiene videos súper interesantes, no solamente de la vida, de cómo es la vida en la prisión en Estados Unidos, sino también hay varios videos en donde él entrevista a otros presos, les pregunta qué es lo que hicieron, por qué terminaron ahí y todo eso. Y bueno, en uno de esos videos él habla de este caso. ¿Y por qué creo yo decidió hablar particularmente de este caso en sí? Porque él muchas veces entrevista a otros presos y demás que por decisiones así de segundos terminaron arruinando literalmente no solo su vida, sino también la de otro, porque terminaron justamente cometiendo un crimen que fue algo de segundos. Y si nos ponemos a pensar, en este caso fue así, porque Pablo Lyle inició su día normal, se iba a ir al aeropuerto y por un altercado, por una pelea, literalmente en un segundo tomó la decisión de salirse del auto, golpear a Hernández y bueno, terminó pasando todo lo que pasó, ¿no? Fue literalmente una cosa de un segundo en la cual él terminó destruyendo 2 vidas, su vida entera, su carrera y también a la de Juan Hernández, a la cual le puso directamente fin.
Y bueno, justamente este youtuber que les digo que está preso trata muchas veces de dejar un poco este mensaje de decir, piensen bien las cosas, piensen en qué van a hacer, en cómo van a actuar, porque pueden arruinarse la vida para siempre. En este caso, Pablo Lyle tiene una condena de 5 años, como que digamos no es tanto. En el caso de él, porque recibió la condena de homicidio involuntario. Pero por ejemplo, si te llegan a encontrar culpable de otro tipo de homicidio, puedes terminar teniendo una perpetua o incluso la pena de muerte en Estados Unidos. Es un poco como que me da a pensar que se deja un poco este mensaje de no mates porque puedes ir preso toda tu vida y no porque matar está mal en sí. Pero bueno, digamos que sería para mí por las dos cosas. Uno, porque matar está mal, o sea, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, y además porque vas a terminar arruinándote la vida. Y es que capaz las personas que cometen estos crímenes tan del momento, tan impulsivos, justamente no tienen una verdadera intención de hacerlo. No es como otros casos en donde vemos que hay mucha planificación, que hay en verdad una intención de hacerlo y que incluso no existe el remordimiento después. En este caso creo que en verdad fue algo muy impulsivo, como que quizás Pablo ni siquiera pensó racionalmente en ese momento. Yo creo que muchas veces cuando uno está en una situación de nerviosismo o de desesperación no puede razonar bien. Y bueno, y por esa decisión, literalmente, bueno, como les comenté, se terminó arruinando la vida tanto él como a toda la familia de Hernández e incluso a él mismo, porque le terminó haciendo ese acto tan espantoso. Hay que pensar 2 veces siempre antes de actuar, sobre todo en esas situaciones en donde estamos en una situación quizás de nerviosismo y nuestro cuerpo muchas veces nos puede llevar inconscientemente a actuar bajo instinto de supervivencia. Creo que algo así fue lo que pasó en ese día, no sé. Yo creo, para mí, Pablo Lyle sí está muy arrepentido de lo que hizo. No considero que haya querido llegar a ese punto, ni mucho menos. Se le fue totalmente de las manos la situación, pero bueno, obviamente nada va a devolverle la vida a Hernández. Y es súper lógico también pensar que sus familiares exijan justicia. Así que bueno, espero que esta historia les haya resultado de interés. Antes de irme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal, y ellos son Amaya, Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Valeria Escobedo, Maribel Granadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Chavarría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catarina Po, Pedro MF, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto, se los digo súper rapidísimo porque se me está por quedar sin batería la cámara. Así que ahora sí me despido, muchas gracias por verme, no olviden suscribirse al canal, ponerle me gusta, compartir y todo eso. En pantalla les van a estar apareciendo todas las cosas que siempre les aparecen, como los videos recomendados y demás. Muchas gracias por verme a todos y yo los veo la próxima.